Bueno, continuando con el programa académico, pues hoy nos toca escuchar al nuestro colega, el doctor Ovidio Balmore Solano Cabrera. Él es graduado de doctorado en medicina de la Universidad del Salvador, médico internista y neurólogo graduado del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, epileptólogo con posgrado en el Hospital Universitario de la Salpêtrière en París, Francia, máster en trastornos del sueño de la Universidad de Pablo Olavide, Sevilla, España. Es vicepresidente del capítulo salvadoreño de la Liga Internacional contra la Epilepsia y coordinador de la Clínica de Epilepsia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los dejo con el doctor para que disfruten la plática. Gracias. Gracias, buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes este día para hablar de este tema. Es un tema por demás para mí importante, puesto que es el primer abordaje de una crisis epiléptica, que es un evento que muchos de nosotros vamos a tener que enfrentarnos en algún momento de nuestras carreras como médicos en cualquier nivel de atención que lo veamos. Ok, les propongo algo, vamos a ver. El tema se aborda fácilmente en 3 preguntas. ¿Eso no es? Si es, ¿cómo la clasifico? Y si ya sé qué es y ya la clasifiqué, ¿qué hago con ello? Así de simple. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema en función de esas 3 preguntas. Básicamente, la epilepsia es una enfermedad que ataca o queja a un 1% de la población mundial, alrededor de 60 millones de personas en el mundo la padecen. En nuestro país calculamos, que no tenemos estadística propia, que tenemos alrededor de 60,000 pacientes con epilepsia, y sabemos también que una de cada 100 personas padecerá de epilepsia y una de cada 10 tendrá alguna crisis epiléptica en el transcurso de su vida, por lo que es algo frecuente. Es un motivo frecuente de consultas en las urgencias. Su incidencia en Estados Unidos es de 150,000 por año, y esta puede ser la primera manifestación de una injuria cerebral aguda, como un evento cerebrovascular, una hemorragia intraparenquimatosa, una neuroinfección, una alteración farmacológica o la primera manifestación de la epilepsia. Entonces, preguntémonos, eso no es. Antes que nada, vamos a definir qué es una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica es una manifestación neurológica que puede ser cognitiva, motora, sensitiva, comportamental, cognitiva, causada por una actividad excesiva, anormal, de un grupo de neuronas del sistema nervioso central. De manera más simple, una crisis epiléptica es una descarga eléctrica anormal de la corteza cerebral que da una manifestación neurológica. Y aún más simple todavía, es una tormenta eléctrica en la superficie del cerebro que da una manifestación. Así le podemos explicar a nuestros pacientes que es una crisis epiléptica. Entonces, cuando abordamos un paciente y tenemos un paciente con sintomatología paroxística, es decir, de inicio y final abrupto, que tiene o no pérdida de la conciencia, tenemos que preguntarnos, ¿será una crisis epiléptica? Y para esto lo más importante siempre va a ser la historia clínica y el diagnóstico diferencial. La anamnesis va a ser la piedra angular de nuestro diagnóstico. Pero ¿cómo luce una crisis epiléptica? Generalmente, lo que nosotros alguna vez hemos visto es un paciente que está en estado de monitoreo normal y súbitamente va a haber un cambio en su estado de conciencia y en su comportamiento. Vemos cómo este paciente está haciendo algo particular y la mirada hacia el cenit, una postura anormal. Sus brazos, sus miembros empiezan a adaptar una postura bizarra, tónica. Y entonces empezamos a ver movimientos clónicos de los miembros. Vemos el electroencefalograma completamente manchado con electromografía. Vemos esos movimientos que cada vez se van haciendo más espaciados unos con otros.
y más lentos acá. Alrededor. Todos tenemos un concepto más o menos igual de lo que es una crisis de epilepsia, pero la crisis de epilepsia puede lucir diferente. De hecho, el paciente con una crisis de epilepsia puede lucir también como esto. Sacudidas asincrónicas de los miembros, a lo mejor llamadas mioclonías, y posterior postura tónica de los 4 miembros, con movimientos clónicos posteriores, lo que obedece a una crisis mioclónico-tónico-clónica de una epilepsia mioclónica juvenil. Muy bien. Pero la crisis epiléptica también puede lucir como esto. Una paciente que se encuentra haciendo sus labores cotidianas y de repente tiene una desconexión con el medio, un arresto del comportamiento. Y todos pensaríamos que si la vemos así, no interaccionamos con ella, pues no ha pasado nada. De hecho, estaba comiendo y parece que sigue comiendo. La paciente tiene una mirada de búsqueda, ¿verdad? Vemos cómo su miembro derecho se encuentra a movimientos automáticos, automatismos, el miembro izquierdo se encuentra inmóvil, y esos movimientos que parece que se hace con la boca como que se estuviera comiendo son automatismos alimentarios, lo cual obedece a una crisis con alteración de la conciencia y arresto del comportamiento de síntomas motores de una epilepsia del lóbulo temporal mesiano. O sea, lo que podemos ver es que las crisis epilépticas tienen unas múltiples manifestaciones que pueden en un momento determinado ser confusas. Es decir, si no nos familiarizamos con estos fenomenologías, va a ser difícil que hagamos un diagnóstico adecuadamente. Hay muchos pacientes que pasan por desapercibidas estas crisis y no consultan hace mucho tiempo después porque no sabemos qué es, y al que consultan tampoco sabe de qué está tratando. Pero antes de llegar a decir cómo se diagnostica perfectamente bien esto, tenemos que hablar del diagnóstico diferencial. Y hay algunos diagnósticos diferenciales que son bastante más frecuentes y con los cuales fácilmente podemos confundirnos. Por ejemplo, el ataque isquémico transitorio, más frecuente en adultos mayores, dependen completamente del territorio afectado. Principal diferencia con la crisis epiléptica es su duración, porque recordemos que una crisis epiléptica rara vez va a durar más de 3 a 5 minutos. En cambio, un ataque isquémico transitorio va a durar de 5 a 30 minutos, generalmente. Son pacientes, como decíamos, adultos mayores, con factores de riesgo cardiovasculares o cerebrovasculares, como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo, etcétera. Entonces, eso puede ser fácilmente un confusor. La migraña con aura. Auras visuales específicamente o somatosensoriales. Son aquellas que tienen manifestaciones generalmente visuales como escotomas, centellas, y que podemos ver esa manifestación, pero que usualmente van igual iniciando o a continuación tienen una crisis de cefalea, que característicamente es semicraniana, pulsátil, con fotofobia, náuseas, vómitos, ¿verdad? De un paciente adolescente que va creciendo y que tiene periodos de actividad o no. Algunos de ustedes me dirán, doctor, sí, pero he leído que la epilepsia del lóbulo occipital puede manifestarse con dolor de cabeza. Es cierto, pero gracias a Dios es el 1% de todas las epilepsias. Y por lo tanto, si tienen las alteraciones visuales acompañadas o acompañando a cefalea, lo más probable es que estamos tratando una migraña con aura. Estos casos son un poquito más complicados. A ver, vemos este paciente que tiene estos movimientos, digamos, asincrónicos de los miembros, fluctuantes en su intensidad en lugar de afectación. Vemos esa fascia, esa expresión de dolor en el rostro. Vemos cómo fluctúa el movimiento. En un momento determinado hay una tensión muscular. Vemos que se mueve más un brazo, después el otro. Y vemos que se mueve de un lado a otro. Este paciente es un paciente que tuvimos en el hospital, en Seguro Social, 3 veces ingresado en unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica por estatus epiléptico, manejado con 4 antiepilépticos y que, pues,
fue difícil control. Esta paciente es una paciente con antecedente de retraso mental que fue referida de Oriente por un movimiento bizarro de los miembros que sucedían usualmente cuando ella era contradicha, es decir, cuando tenía una contrariedad en casa. Estos casos obedecen a crisis psicógenas no epilépticas, que son manifestaciones bastante complicadas si no se conoce de estos casos. Solo para mencionar, el primer caso es un paciente que llegó a la clínica de epilepsia, que con 4 antiepilépticos, como mencionaba antes, y tenía un entorno social bastante complejo, consumía drogas, vivía en la calle, tenía unas relaciones interpersonales complicadas con su esposa, con su padre, etcétera, 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 que poco a poco fue resolviendo y fue quitándose el medicamento. Se me perdió para el tiempo de la pandemia y lo encontré hace muy poco como vigilante de un hospital privado. Así que ténganlo presente. Usa arma. Ok, las crisis psicógenas son manifestaciones comportamentales, paroxísticas, imprevisibles, involuntarias, y estos pacientes no están fingiendo, esto sucede, es a pesar de su voluntad, ¿verdad? Que tienen manifestaciones sensitivas, comportamentales, motores, etcétera, etcétera, pero que no tienen subyacente una descarga eléctrica normal en la superficie del cerebro. Es decir, que vienen de otro proceso que probablemente es psicógeno o afectivo de fondo, mal resuelto, y que eso provoca esta manifestación como que si fuera una olla a presión que sale y se manifiesta de la peor manera posible. Su incidencia es de 1.4 a 4.6 por 100.000 habitantes, más frecuente en mujeres que en hombres. Puede coexistir con epilepsia entre un 5 y 40% de los casos, ¿verdad? Que esos son los casos más complicados porque muchas veces no sabemos qué estamos tratando, si las crisis epilépticas o las crisis psicógenas. Entonces el paciente dice, doctor, no mejoro, no mejoro, no mejoro, y es porque probablemente estamos tratando otra cosa que no sea epilepsia. El diagnóstico definitivo siempre va a ser o va a incluir, aparte de la clínica, el video electroencefalograma. Esta manifestación es bastante particular. Son pacientes que frecuentemente llegan a la unidad de emergencias a consultar y frecuentemente nos la refieren como crisis convulsivas. Dicho sea de paso, el síndrome convulsivo no existe. ¿Sí? Eso es una muletilla que se inventaron unos libros para tratar de hacerlo más fácil, pero como tal no existe. Esos son pacientes con esta manifestación de súbita pérdida de conciencia y estos movimientos mioclónicos de los miembros, acompañados usualmente de piel pálida, fría, sudorosa y una recuperación rápida del estado de conciencia. Estos, que a menudo son confundidos como crisis tónico-clónicas, son síncopes. Y en particular, ese nombre que a mí no me gusta mucho, que se llaman síncopes convulsivos. ¿Será síncope este? Ustedes usen. Hay una diferencia fundamental. Este niño está alambrado y tiene un monitoreo. Ese es un caso de una crisis atónica en el contexto de un síndrome de Lennox-Gastaut. Para que tengamos presente, una crisis atónica generalmente va a suceder en pacientes pediátricos y generalmente en contexto de una encefalopatía epiléptica. Poco probable que una crisis atónica se manifieste en una persona mayor. Un síncope es una pérdida súbita del estado de conciencia y del tono postural de una duración pues, muy corta usualmente, que es una hipoperfusión cerebral transitoria, que en un porcentaje pequeño puede manifestarse con estas mioclonías, esos myoclonic jerks, que le dan el nombre de síncope convulsivo, pero que no tiene nada que ver con la epilepsia. Es un nombre que se le ha dado para tratar de describir esta entidad. Algo muy importante es que podemos hacer un diagnóstico diferencial con una herramienta bien fácil, bien útil, que se llama Score de Sheldon, que es una herramienta clínica en la cual hacemos una serie de preguntas y con Score podemos dilucidar más o menos si es más probable que sea síncope o que sea una crisis epiléptica con una sensibilidad y especificidad muy alta. Les recomiendo que lo utilicen porque es fácil para utilizar y bastante eficaz. Otros padecimientos, este es un caso interesante de una paciente con apnea de sueño, con BiPAP, que tenía estos movimientos periódicos de los miembros, pero
que se había diagnosticado como epilepsia, manejada con 3 antiepilépticos, no mejoraba, tenía estos movimientos que despertaban a su compañero de vida todas las noches, y que no obedecían a una crisis epiléptica, sino a un movimiento periódico de los miembros complejo. Por lo que pasó fue que se terminó suspendiendo esos medicamentos, se le puso pramipexol, ¿verdad? Y este paciente mejoró sensiblemente. Este caso fue reportado hace unos años en Neurology. Tuvimos la oportunidad de participar en ese reporte. Díganme ustedes si esto es un trastorno del sueño. Imagínense despertar a la parte de ella todas las noches. A mí todavía me ponen los pelos del cuello. Esto no es un trastorno del sueño. De hecho, es una epilepsia opercular frontal izquierda, que es una manifestación muy característica con esas hemicronías de la cara, ese movimiento clónico al miembro de mi cuerpo derecho. Probablemente por una lesión displásica a nivel cortical. Una crisis durante el sueño no es una crisis cualquiera, una crisis importante que hay que tratar. Bueno, esos son diferenciales más frecuentes. Pero si ya sé qué es, entonces ¿cómo la clasifico? Primero que nada tenemos que ver su procedencia, si esta es provocada o no provocada. Si es provocada, probablemente habrá un mecanismo subyacente de injuria cerebral que se esté manifestando, que podamos medir y podemos ver, por ejemplo, una hemorragia intraparenquimatosa, un evento cerebrovascular, un trauma craneoencefálico, una neuroinfección. Y si es no provocada es cuando ya abordamos y no encontramos nada de los deteriores. ¿Cuál es la diferencia? El abordaje. Porque si comprobamos que esta es provocada, entonces corregimos la causa de base, como la hiponatremia, la hipoglucemia, y ya está. En cambio, en las crisis no provocadas, atención, porque esos son los que nos van a dar problemas. Y entonces, tenemos que definir si esa crisis no provocada implica que se trata de una epilepsia o no. Entonces, recordemos la definición de crisis epiléptica y la definición de epilepsia, una enfermedad cerebral que se define por cualquiera de las siguientes 3 condiciones. 2 crisis no provocadas con un intervalo de ocurrencia de más de 24 horas. Si es decir, si yo tengo una crisis hoy no provocada y una dentro de 4 días, entonces automáticamente se define epilepsia. Si por otro lado tengo una sola crisis no provocada, pero tengo un factor de riesgo en mi abordaje que predisponga a la recurrencia de crisis en los próximos 10 años de arriba del 60%, tengo epilepsia. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Pues un electroencefalograma normal, una crisis durante el sueño o una imagen cerebral con alguna lesión característica que puede provocar epilepsia, como un tumor cerebral o un evento cerebrovascular antiguo. Y el otro condicionante es el diagnóstico de síndrome epiléptico, los cuales son entidades que ya están bien catalogadas como el síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, epilepsia micrónica juvenil, y ya tenemos signos y síntomas comunes a esto. Muy bien. Entonces, ya sé que es no provocada, ya sé que es provocada, muy bien. Ahora, ¿cómo clasifico la crisis como tal? La Liga Internacional contra la Epilepsia desde el 2017 ha promulgado la utilización de esta clasificación, que es la actualmente vigente, que hace mucho énfasis en la clínica y específicamente en el primer síntoma. Si usted va a preguntar algo en su análisis, tiene que ser, ¿qué fue lo primero que sintió? ¿Qué fue lo primero que observó? ¿Qué fue lo primero que pasó en la crisis? Y si no, el paciente no lo puede contestar, al testigo. ¿Qué fue lo primero que vio? ¿Se le movió un brazo más que el otro? ¿Se le movió, qué sé yo, se desconectó? ¿Se puso a mirar la luna, etcétera? Y entonces, en base a una serie de casos grandísimas de electroencefalografía en tiempo real, se clasificaron de inicio focal, generalizado, desconocido o no clasificable. Ahora,
Cuando se habla de epilepsias focales, o crisis focales, mejor dicho, son cuando están confinadas a un hemisferio cerebral específicamente. Estas pueden ser del lóbulo frontal, occipital, temporal, etc. Lo primero que tenemos que ver es si hay o no una alteración de la conciencia. ¿En qué momento? En cualquier momento de la crisis. Para ver si tenemos crisis focales con o sin alteración de la conciencia. Y luego si hay síntomas motores o no motores. Si los síntomas son motores, pueden ser clónicos, mioclónicos, tónico-clónicos, etc. O automáticos, automatismos, como que son movimientos sin un propósito definido, aunque pareciera que lo tuvieran. Y esos síntomas no motores, generalmente el más importante es el arresto del comportamiento, como ya vimos antes en el ejemplo. O si no cognitivos, como el déjà vu, o sensoriales, como parestesias, disestesias. Las epilepsias, las crisis de inicio generalizado son aquellas que pues no están confinadas a un hemisferio, sino que atacan o afectan a los dos hemisferios al mismo tiempo. Por lo que ya no se toma en cuenta el hecho de si pierden o no la conciencia, porque damos por sentado que todas pierden la conciencia, a excepción de las micronías aisladas. Por lo tanto, se clasifican ya de un solo a motoras o no motoras. Motoras, pues, tónico-clónicas, mioclónica, etc. Y las no motoras, la ausencia. Generalmente un paciente va a llegar, doctor, tengo ausencias. Cuando un paciente le diga, tengo ausencias, ojo, un paciente adulto, probablemente no, el término ausencia esté mal empleado. Y lo que estamos hablando más bien de una crisis focal con la alteración de la conciencia y el resto del comportamiento. ¿Por qué? Porque la ausencia es más característica en niños que en pacientes jóvenes. El paciente mayor usualmente tendrá más crisis focales. Y cuando no sabemos de dónde viene, es de inicio desconocido. Típico caso, el paciente que está dormido, tuvo una crisis, despertaron a la persona que estaba en el cuarto de la par, llegó, encontró convulsionando y dijo, bueno, yo lo que sé es que estaba rígido y se movía. Difícilmente voy a saber yo de dónde viene. Entonces, lo que puedo decir es que es de inicio conocido con síntomas motores tónico-clónicos. Eso me hace que voy a tener que emplearme un poco más a fondo para historiar mejor al paciente o hacer más estudios complementarios. La no clasificable es una cápite que hay mucha discusión acerca de porque muchos dicen que no debería ni siquiera existir. Porque es cuando no tengo suficiente información, es cuando nos llevan a la emergencia un paciente, lo encontraron tirado, yo creo que convulsionó. El problema es que nosotros le creemos al paramédico y le ponemos convulsión, le ponemos fenitoína y lo mandamos a la consulta externa. Pero nadie sabe qué pasó realmente. Síncope, desmayo, hipotimia, no sabemos. Entonces, eso. Esta es una clasificación bastante clínica, bastante práctica y al principio puede ser un poco engorrosa, dice, complicada, pero no, realmente cuando se ocupa bastante se llega a dominar. Entonces, por su etiología, pues las epilepsias, ya cuando tenemos definido que es una epilepsia, pueden ser estructurales, cuando hay una causa estructural como una gliosis de un evento cerebrovascular, genéticas, una deficiencia de glutuno, por ejemplo, infecciosas, en el caso de las neuroinfecciones, metabólicas, pues algunas deficiencias de algunos receptores, inmunitarias como la epilepsia autoinmune, que todavía está un poco en discusión si son o no son epilepsias, y las desconocidas, porque realmente hay epilepsias que no sabemos de qué origen tienen. Cuando llega la emergencia, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente la clínica, en lo que podamos estudiar al paciente o al acompañante o al testigo, mucho más fácil, pero tenemos que abordarlo obviamente. Entonces el objetivo es realizar exámenes para descartar una causa secundaria o una causa corregible de una crisis epiléptica que puede ser una crisis provocada. ¿Por qué? Porque en una emergencia lo que vamos a hacer es tratar de corregir cualquier injuria que puede poner en peligro la vida integral del paciente. Entonces, vamos a tomar exámenes, como por ejemplo, la glucosa, un hemoglucotest, un hemogram, un sodio, una creatinina, algo que sepamos que pueda, pues, causar crisis epiléptica por una causa metabólica o una causa infecciosa. Punción lumbar si hay sospecha de meningitis, si es que podemos hacerla, y el examen de imágenes. ¿Qué examen? Bueno, el electroencefalograma no es de urgencia. No es usualmente, hay indicaciones bien precisas para hacer el electroencefalograma de urgencia, pero sabemos que es un examen que tiene alta sensibilidad, alta especificidad, una alta sensibilidad, pero baja especificidad, que son descargas
eléctricas anormales que podemos verlas graficadas. Hay un pequeño porcentaje de la población que las va a tener y no tiene epilepsia, pero recordemos que tratamos pacientes en los exámenes. La sensibilidad puede aumentar si el paciente se encuentra en las 24 horas posteriores a una crisis, si se le desvela al paciente o con las maniobras de activación como la fotoestimulación o la hiperventilación. Los exámenes de imágenes, para efectos prácticos en la emergencia tomamos TAC. ¿Por qué? Porque vamos a ver una hemorragia, un tumor, un evento cerebrovascular, que es lo que nos va a nosotros a poner en riesgo la vida, y cuando tengamos tiempo de hacer ambulatoriamente una resonancia que vamos a ver cosas más específicas como displasias, heterotopías, esclerosis hipocámpicas. Bueno, entonces ya sé, ya la clasifiqué, y ahora ¿qué hago con ella? ¿La trato o no la trato? Simple. Epilepsia se trata, crisis epiléptica no siempre. Kim, entre otros, han desarrollado instrumentos para tratar de ver la probabilidad de recurrencia de las crisis. Estas, pues, es un score fácil para ver que si el paciente va a tener probabilidad de recurrir en el tiempo. De una manera estadística lo logró comprobar diciendo que en el tiempo, si a mayor score, mayor probabilidad de recurrencia. Entonces él preguntaba, cuando primera vez consultaba el paciente, tenía una o más de una crisis, y así va aumentando el score. Si tenía focalidad en sus crisis, le agregaba un punto, y si el electroencefalograma era normal, otro punto. Entonces, si tenía 0 puntos, agregó bajo, 1 intermedio y más de 1 alto. Alto siempre se trata, 0 no se trata, 1 valora el caso. Entonces no se quema las manos, ¿verdad? Y si tomaban otros factores de interés, por ejemplo, de dónde venía el paciente, el nivel socioeconómico del paciente, se me puede perder el paciente, va a tolerar el tratamiento del paciente, qué edad tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ese riesgo era medio, se podía valorar, ¿verdad? Individualizadamente, obviamente. Y recordemos algo, un paciente el cual vamos a comenzar un tratamiento, el 70% de los casos vas a controlar con 1 o hasta 2 fármacos antiepilépticos sin problema, sabiendo elegir el fármaco adecuado para su tipo de epilepsia, porque no todos los fármacos funcionan para todas las epilepsias. Entonces, estos pacientes probablemente podrán tener una vida tranquila con 1 o 2 medicamentos con dosis razonables. Pero un 30% que fallen esos 2 regímenes y que necesitamos ponerle más medicamentos entrarán en la clasificación de farmacoresistencia. Es la paciente con refractario o difícil control, que significa una o más crisis al año con un paciente que ha tenido 2 ensayos terapéuticos juntos o uno después del otro, con dosis correctas y bien toleradas y apropiadas para el paciente. Entonces, esos pacientes, ojo, que son los pacientes que nos van a dar problemas. Resumiendo, cuando encontramos un paciente con una primera crisis, la historia clínica es lo más importante, su examen neurológico, si hay focalidad o no, su estudio paraclínico si es necesario, y decidimos si lo que estamos viendo es una crisis epiléptica o no. Si creemos que no, busquemos los diferenciales más frecuentes, que son los ataques isquémicos transitorios, las migrañas, los síncopes o las crisis psicógenas. Si decimos que sí, nos parece que es una crisis epiléptica, entonces pensemos, ¿es provocada o no provocada? Si es provocada, entonces busquemos algo metabólico, una hipoglicemia, una hiponatremia, busquemos un trauma, busquemos una meningitis. Si no es provocada, entonces, muy bien, veamos si, bueno, ojo, y encontramos la causa que es provocada, tratemos la causa. No le pongamos antipiléptico, no nos sirve de mucho. Mejor tratemos la causa, corrijamos la hipoglicemia, corrijamos la hiponatremia. Si es no provocada, entonces saquemos el score de Kim, veamos si es riesgo bajo, observemos. Si es medio, valoremos. Si es alto, tratemos. Simple. En una publicación de hace un par de años, acerca de por qué nos retrasamos en el diagnóstico de la epilepsia, se sacaron algunos factores. Algunos eran del paciente, otros del médico general y otros del especialista. El paciente, desconocimiento, estado socioeconómico, incapacidad o inaccesibilidad a los servicios de salud. Y el estigma. No importa, no lo digamos, es eso. Paciente con epilepsia es un paciente que es estigmatizado socialmente. En el médico general, y aquí donde empieza a doler la cosa, es muchas veces por desconocimiento. Es porque no estamos familiarizados con los diferentes tipos de crisis que hay, o con la clasificación. Y pues probablemente no sea, o creo que si lo trato así con un poquito de
analgésicos, tal vez, no sé, se le quite. O algo más, no sé. Y en el especialista, inaccesibilidad por cupos, por falta de especialistas, etc. El retraso del diagnóstico lo que va a producir va a ser unas consecuencias a largo plazo, a corto, largo y mediano plazo del paciente. Aumento de la frecuencia de crisis, probable riesgo ocupacional, probable riesgo de traumas, de quemaduras, ansiedad, depresión. Ya se sabe que entre más tiempo nos tardemos en iniciar el tratamiento, es más probable desarrollar farmacoresistencia. 10 o más crisis pueden ser la diferencia. Y entonces, cuando vamos a, o solamente una mención, si vamos a retirar el tratamiento, si queremos retirar el tratamiento, preguntémonos qué estoy tratando y a quién estoy tratando. ¿Es epilepsia lo que estoy tratando? ¿O es un síncope? O nunca necesitó el tratamiento, probablemente. Entonces, hay pues una recurrencia, una idea que ronda, que es, si 2 años sin crisis, quitemos el tratamiento. No necesariamente. Esa regla de 2 años se aplica muchas veces para las epilepsias dependientes de la edad. Por ejemplo, las epilepsias orlándicas o las epilepsias de la ausencia de la infancia. Pero en los adultos, no es tan probable. Vamos a ver primero si era epilepsia o no. Si hubo una crisis de riesgo medio, tal vez. Si de riesgo alto, no creo. Y si es epilepsia, poco probable. Entonces, pero si aún hay duda, mejor mándelo con el especialista. Ese es el retiro de medicamentos, es trabajo del neurólogo. ¿Ok? Y la mayoría de epilepsia en adultos, muy probablemente sean un tratamiento de por vida. Concluyendo, la evaluación inicial de la epilepsia debe hacerse de manera integral, empezando y fundamentalmente con la historia clínica. El primer síntoma es fundamental. Lo recalco mucho porque eso es lo que usualmente no vemos. Lo que nos va a permitir hacer un adecuado diagnóstico y también pensar en los diagnósticos diferenciales. Se debe promover un uso racional de fármacos antiepilépticos, no porque caiga el paciente y lo encontramos inconsciente, debe tener haber convulsionado necesariamente, si probablemente puede ser otra cosa, otro diagnóstico diferencial. Y el retiro de fármacos debe hacerse por un neurólogo o epileptólogo. Este es el equipo de la Clínica de Epilepsia del Seguro Social, cual yo tengo el gusto de dirigir. Y nos encargamos de discutir las enfermedades, las epilepsias de difícil control o las que tienen orientación quirúrgica. Este es nuestro grupo de pacientes que ya se está organizando para hacer una, pues esperemos algún día la sociedad de pacientes, ya tiene su página de Facebook. Y una cosa más, sabemos que hay Día Internacional, hay Día Latinoamericano de la Epilepsia, y por primera vez este año el Ministerio de Salud instauró el Día Nacional de la Epilepsia, que fue celebrado el 9 de febrero, como un día para hablar acerca de esta enfermedad, causar concientización y desmitificar, sacar de la sombra esta enfermedad que no tiene nada de místico, no tiene nada de mítico, es una enfermedad como cualquier otra y hay que tratarla. Una observación más, algún profesor me mencionó a mí una vez que la epilepsia no es privativa del neurólogo o el epileptólogo, es de cualquier médico que la trate, pero si la va a tratar, la trate bien. Gracias. Preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Vamos a pasar a la momento de preguntas y respuestas. El doctor. Gracias. Gracias. Hola, Ovidio. Buenas noches, hijo. Voy a ser breve y no, quizás la pregunta va orientada para consolidar, porque tú prácticamente eres el experto en epilepsia y tenemos que aprender mucho de ti, pero precisamente, como dice la nueva clasificación, ¿te acuerdas antes? Decían cuando alguien ha recibido una ACV, decían epilepsia estructural. Este término ya prácticamente la nueva clasificación queda abolido y se llama, está clasificado como una epilepsia metabólica estructural. ¿De acuerdo? Bien, ahí viene la pregunta. En la definición de la segunda de las 3 que tiene la ILAE, dice una crisis con factor de riesgo para desarrollar en 10 años nueva crisis. Entonces yo me pregunto, y esa pregunta un día te la hice a ti, pero te la vuelvo a preguntar con toda rectitud de intención para afianzar. Si la definición de una epilepsia existe metabólica estructural, y si yo pienso
me quedó haciendo dudas la vez pasada que te pregunté, hijo. Sí. Y si realmente un paciente con una, sabemos, voy a hacer un poquito más de contextualizar para todos los que estamos presentes. Todas las enfermedades de nuestro organismo comienzan en el endotelio. Por eso es que es el órgano más grande. Antes digo, le pregunto a mis alumnos, ¿cuál es el órgano? La piel. Ese era antes. Hoy ya se ha dicho que es el endotelio. Porque en el endotelio comienzan e inician todas las entidades clínicas. Entonces mi pregunta es, hijo, un paciente diabético, donde sabemos que un paciente diabético antes de ser diagnosticado y si le hacemos una velocidad de conducción nerviosa, ya tiene un daño neuropático, asintomático. Eso quiere decir que ya hay isquemia, o sea que hay un compromiso ya de la vasa nervorum. Sí, ok. Voy contextualizando. Y en cambio, entonces, ya en un paciente diabético ampliamente conocido, que es una enfermedad metabólica, aunque mantenga controlada la glicemia en niveles normales, el daño sigue porque es metabólica. Ya tenemos un daño endotelial. Entonces, mi pregunta en concreto va, después de toda esa contextualización, si un diabético controlado de años de ser diabético tuviera una primera crisis, yo siempre me he preguntado, en base a la definición de epilepsia de la primera crisis, ya tiene un daño estructural en la microvasculatura, igual que las colagenopatías. ¿Te recuerdas de un caso que te presenté a ti de un lupus y tú me dijiste, mira, vea si está descompensado o no, pero siempre me quedó esa inquietud y me fui a revisar y veo que siempre hay fenómenos vasculíticos y eso ya te lleva a un daño estructural microvascular. Y si el paciente, vamos quizás el caso más común que todos los colegas nos encontramos acá, un diabético, vuelvo a preguntarte, hijo, para afianzar el conocimiento, si está estable, no tiene una hiperglicemia, no tiene una cetoacidosis diabética y tiene una primera crisis, ¿le iniciaríamos drogas antiepilépticas bajo lo que yo acabo de contextualizarte, hijo? No. ¿No? No. Va, ok. Hoy más Vamos a ver. Gracias, hijo. A la orden, doctor. Le voy a explicar. Retrocediendo. Como decía yo, son factores de riesgo que ya están bien categorizados por la estadística. Probablemente, doctor, cuando conozcamos un poco más de la fisiopatología, porque estamos cortos, le diré, acerca de fisiopatología a nivel cerebral, probablemente pues, podríamos llegar a esa conclusión en algún momento determinado, pero la diabetes per se, compensada, no constituye hoy por hoy un factor de riesgo para epilepsia. Sí para fenómenos vasculares, correcto, completamente de acuerdo con usted. Y un fenómeno vascular instaurado es un factor de riesgo para epilepsia, pero el fenómeno vascular no es diabetes. ¿Me explico? O sea, A, B, C. ¿Sí? Si el paciente probablemente tuvo un infarto silente en la cercanía de la corteza cerebral, propiciado por la diabetes, ese paciente probablemente sí, con una sola crisis. Yo veo una imagen de un infarto, ese paciente se trata. Si yo no encuentro esa lesión, difícilmente voy a poder sustentar el diagnóstico de epilepsia y por lo tanto no me será complicado tratarlo. Pero ojo, recuerda que aquí aquí me pone casos medios. Usted tiene que valorar a su paciente y decir, me huele mal, aquí hay algo que no está bien, probablemente no me voy con el TAC, le voy a dar la resonancia y probablemente, mientras tanto, le dejes tratamiento. Pero, ojo, poner un tratamiento es fácil, quitarlo sumamente difícil. Entonces, antes de tomar la decisión si va o no a poner el tratamiento, piense si realmente ese paciente lo amerita, porque si al final resulta que no lo amerita, quitarlo va a ser bastante complicado. Espero que responda a su pregunta, doctor. Muy buena conferencia, Obi, te felicito. Gracias. Y la pregunta va en el siguiente sentido. Con ese gran problema de retiro de medicamentos, hubo un boom de estudios de retiro de medicamentos, más que todo en edad pediátrica, y pues, llegaron incluso a poner 2 años como mínimo sin crisis y con medicamentos para evaluar retiro de medicamentos. Sí. Posteriormente dicen que
5 años sin crisis y con medicamentos, entre comillas, se podría considerar curada la epilepsia. Pero ya con estos nuevos conceptos, incluyendo esto de que en un adulto el tratamiento sería de por vida, no sé si hay criterios como para retirar el tratamiento en los adultos o criterios para que lo continúe en una forma indefinida. Fíjese, doctor, y justamente como usted lo acaba bien de decir, si fijamos, no, ya no está. Ya no está. ¿Puede ver la presentación? Esto no lo mencioné y tiene toda la razón. El concepto de epilepsia inactiva o pues resuelta es aquel en el cual el paciente ya pasó 10 años sin crisis, 5 de los cuales no tiene tratamiento, pero usualmente depende de los síndromes, valga la redundancia, dependientes de la edad. Gracias. 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 Dependiente de la edad, doctor. Entonces, en el paciente, por ejemplo, con epilepsias funcionales, tipo puntas centrotemporales, o pacientes con epilepsias de ausencia del infante, pues ya tuvo 10 años, no tuvo, 5 se le suspendió porque se le olvidó, porque no quisieron llevarlo, entonces de repente esos pacientes se consideran curados, los demás no. Y es frecuente, doctor, porque, y eso lo hemos visto en la consulta, no me dejará mentir, pacientes que tienen carbamazepina 200 miligramos, o valproato 500, o fenorbital media tableta a la noche, por 10 años y más. Y dicen, no, ¿para qué te lo quito? Y se lo quito, al mes siguiente tiene la crisis. ¿Se reactivó? No, sencillamente el medicamento estaba funcionando. Y estábamos viendo el efecto beneficioso y eficaz del tratamiento. Entonces, esos son los criterios realmente. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es diagnosticar bien a nuestro paciente. Si tiene epilepsia, lo más probable es que se trate de por vida. Gracias. A la hora, doctor. Una última pregunta del Pleno. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias. Doctor.